la liquidación de dinero en efectivo. Se acuerdan de una póliza bastante sencilla porque era una cobertura a primer riesgo absoluto, ¿no? Y se acuerdan que dijimos lo que era una cobertura a primer riesgo absoluto, ¿no? Que eran aquellas, a ver si lo tengo. ¿Ahí las ven? La vemos, profe. Una cobertura primer riesgo absoluto, que era aquellas donde no importaba el nivel de las existencias pre-siniestro, ¿no? Que tenía del objeto asegurado, sino que lo que importaba era ver cuál era el capital asegurado, primer riesgo absoluto, y cuál era la pérdida. Porque la menor de las dos iba a ser la liquidación, la indemnización, ¿no? Y después vimos una póliza de hurto, donde ahí sí ya teníamos una modalidad de cobertura dual, ¿no? ¿Por qué dual? Porque teníamos una cobertura a primer riesgo, que era para los daños al inmueble. ¿Se acuerdan? Que el capital asegurado era del 20% de lo que yo aseguraba contra hurto. ¿Ah? Ese era el capital asegurado primer riesgo absoluto para daños al inmueble. Pero lo que en definitiva yo quería asegurar contra robo, contra hurto, contra asalto, por ejemplo, las mercaderías, las maquinarias o lo que fuera, lo que yo tenga interés en asegurar, eso iba a estar asegurado a valor total. ¿Qué quería decir que tenía un seguro a valor total? Que yo tengo un capital asegurado a valor total y el liquidador va a tener que determinar la pérdida y también la existencia pre-siniestro. Porque si la existencia pre-siniestro es mayor que la pérdida, como lo vemos acá en el ejemplo 2, ¿tá? Pérdida de 20.000 y perdón, si la existencia pre-siniestro es mayor que mi capital asegurado, como lo vemos en el ejemplo 2, donde la existencia pre-siniestro es 150 y el capital asegurado es 100, ahí la indemnización va a estar sujeta a lo que se llama la regla de la proporción o el descubierto, ¿tá? Donde la I va a ser igual a la pérdida por capital asegurado sobre existencia pre-siniestro. ¿Ah? Y en este sentido también, sí. ¿Alguna consulta? En este sentido también viene a funcionar la cobertura de incendio, ¿tá? Porque en la cobertura de incendio, el objeto asegurado contra incendio, por ejemplo, yo aseguro las mercaderías contra incendio, o las máquinas, muebles y útiles, o el edificio contra incendio, lo que yo se me ocurra, eso va a estar asegurado a valor total. ¿Ah? Quiere decir que el liquidador, además de determinar la pérdida, va a tener que determinar el valor del objeto asegurado que había un segundo antes de ocurrir el incendio. ¿Por qué? Porque si la existencia pre-siniestro, como dijimos, es menor a mi capital asegurado o igual, la compañía paga el 100% de la pérdida. Pero si es mayor, me paga a proporción, como habíamos visto en el ejemplo 2. O sea, tenemos que asegurar el valor del capital asegurado. Tenemos que calcularlo. El valor del capital asegurado, no, el valor de la existencia pre-siniestro, es decir, el valor de los bienes que están sujetos a riesgo, un segundo antes de ocurrir el incendio. Entendido. Dentro de las pólizas de incendio podemos ver dos tipos de pólizas. Las que son de incendio comunes y corrientes puras, o sea, contrato una póliza de incendio y nada más, ¿tá? El único seguro que tengo es un seguro de incendio, o lo que se llama pólizas combinadas, ¿tá? Que se llaman combinadas porque cubren básicamente dos riesgos principales, el incendio y el hurto, ¿tá? Habíamos visto en la transparencia anterior que cuando habíamos hablado del hurto, el hurto no se puede cubrir por sí solo en la compañía de seguro. Yo no puedo cubrir el hurto de mi mercadería por sí solo. Yo tengo necesariamente que previamente o concomitantemente contratar el incendio de esas mercaderías, ¿tá? Si yo contrato el hurto de mi mercadería solo, la compañía me va a decir, no, yo el hurto solo no lo vendo. Yo lo vendo el hurto acompañado de una póliza de incendio. En cambio, la cobertura de incendio sí se vende sola. Entonces podemos tener pólizas que son exclusivamente de incendio o pólizas que son combinadas. ¿Ah? Las pólizas de incendio, por ejemplo, ustedes van a ver acá en la transparencia que tienen en la presentación, que forma parte del material que está colgado en la plataforma. Como vimos, es un seguro a valor total, la cobertura de incendio,
el capital asegurado y la indemnización son a valor real, es decir, a valor usado, eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Que siempre en materia comercial el capital asegurado y la indemnización va a ser a valor usado, a valor depreciado, salvo que el asegurado y la compañía convengan otra cosa. Y cuando yo contrato un incendio se puede solicitar adicionales, ¿está? Es decir, el HTT, por ejemplo, es un adicional, la pérdida de beneficio, que seguro que si nos da el tiempo lo vamos a ver al final de la clase, también es otro adicional. El seguro de embestida de vehículos, por ejemplo, para cuando un vehículo se descarrila de la vía pública y me impacta en mi fachada, ese también es otro adicional. Puedo contratarlos como no, ¿tá? Si yo voy a tener un formulario de cobertura, como ya lo habíamos visto la vez pasada, y me va a decir, bueno, ¿cuáles adicionales quiere contratar? Y yo le pongo un clic o un tick a aquellos adicionales que quiera. Si no le pongo ninguno, solo estoy contratando la cobertura de incendios para los bienes que yo quiera. En la póliza de incendio, tanto en las compañías privadas como en el Banco de Seguro del Estado, los bienes de terceros no están cubiertos. Es decir, los bienes que el asegurado tenga en consignación o depósito, o simple depósito, dice la póliza, no van a estar cubiertos, salvo que la compañía y el asegurado previamente hayan querido cubrirlos o convenido en cubrirlos, en cuyo caso tendría que haber una condición especial que diga, bueno, que los bienes terceros quedan cubiertos. Porque si no dice nada la póliza, no están cubiertos. Profe, a ver si quedó claro, o sea, para estos casos se cubren por incendio o por algún riesgo menor, pero nunca por algo a gran escala, o yo me confundí. Lo que pasa es que la póliza de incendio se llama póliza de incendio porque básicamente lo que más quiere la gente cubrir, porque lo que más probable ocurra frente a los otros riesgos menores, es el incendio. ¿Tá? Es decir, los otros riesgos menores no están dados por el hecho de que son menores. Puede existir un daño por HTT, por huracán, que me afecte el 100% de mi establecimiento. Son menores porque de repente no ocurren con tanta frecuencia como el incendio. Quizás el que ocurra con más frecuencia que el incendio, y eso se ve reflejado en el premio o en la prima, es el hurto. Pero cuando nosotros contratamos una póliza de incendio que incluye hurto, estamos hablando de una póliza combinada, no una póliza de incendio pura. Acá estamos viendo la póliza de incendio pura. El incendio lo puedo cubrir por dos modalidades. O con una póliza específica de incendio, y si quiero yo después agregarle otros daños menores, que se los puedo agregar, o con una póliza combinada, donde me cubre el incendio y también el hurto. ¿Tá? Ahora, el hurto no lo puedo contratar por separado. Yo para contratar el hurto tengo que tener necesariamente previo o concomitantemente contratar la póliza de incendio. O sea, lo puedo contratar justamente con una póliza combinada. O sea, puede ser o póliza de incendio común o puede ser combinada. Exacto. Ustedes en los ejercicios que hagan, o cuando estén frente a una liquidación real, van a tener que ver qué tipo de póliza tienen. Si cubre incendio exclusivamente o cubre incendio y hurto. Porque si me cubre el incendio exclusivamente y a mí me roban, evidentemente ese robo no va a estar cubierto, no va a estar amparado por la póliza, porque yo solo estoy cubriendo incendio. Ahora, si estamos frente a una póliza combinada, evidentemente el robo va a estar cubierto por esa otra parte de la combinada que implica la cobertura de robo. Nosotros en el ejercicio pasado vimos un ejemplo, en el ejercicio 2, de una póliza combinada del Banco de Seguro del Estado, cuando hablamos de robo. Evidentemente, para poder liquidar un robo, lo único que podemos hacer es hacerlo a través de una póliza combinada, porque dijimos que el robo de bienes materiales exclusivamente no se vendía por sí solo, se tiene que vender a través de una póliza combinada. Entonces, en el ejemplo pasado, nosotros habíamos visto, vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos visto esta solicitud de cobertura? ¿Qué dice acá? Combinado de incendio, combinado de comercio. ¿Por qué combinado? Porque acá, como ven ustedes,
les da la posibilidad para cubrir el incendio y el hurto. ¿Ah? En el ejemplo pasado habíamos cubierto el incendio y el hurto. Sin embargo, la otra cobertura que vimos, que formaba parte del coaseguro de mercaderías, en el ejercicio pasado estoy hablando, era una cobertura solo de incendio. Es decir, acá solo me cubría el incendio. Bueno, acá en la transparencia tienen, tanto de la combinada del Banco de Seguro del Estado como de la combinada de hurto de las compañías privadas, tienen los rangos más fundamentales. Evidentemente, lo que es incendio se cubre a valor total siempre, y lo que es hurto se cubre a valor total, lo que yo quiero asegurar, y a prima riesgo, lo que son daños al inmueble. ¿Ah? El capital asegurado de la dirección es a valor real siempre. Se pueden solicitar otras coberturas menores, como por ejemplo HT, beneficios, PAEB, que es la precipitación de aeronaves y embestida de vehículos. Profe, una cosa, en el anterior, que a primer riesgo solo voy a asegurar el local, no los bienes. A primer riesgo yo aseguro los daños al inmueble para cometer el hurto. Las únicas dos coberturas a primer riesgo que vamos a ver o que vimos durante el curso son la de dinero efectivo, ¿tá? El ejemplo del ejercicio 1, y la de daños al inmueble para cometer el hurto. Entonces, siempre que nosotros contratemos una cobertura de hurto, y evidentemente la vamos a tener que contratar a través de una póliza combinada, porque como dijimos recién, el hurto por sí solo no me lo venden. Siempre que tengamos una cobertura combinada que me cubra el hurto, lo que yo quiero asegurar contra hurto va a ser a valor total, es decir, las mercaderías, por ejemplo. Ahora, adicionalmente, dijimos que esa cobertura de hurto me daba una cobertura adicional de daños al inmueble, y los daños para cometer el hurto, no cualquier tipo de daño al inmueble, ¿tá? Sino aquellos que tienen relación con el hurto, aquellos que se produjeron como consecuencia del robo. Por ejemplo, el boquete, la apertura de las chapas del techo, la ventana, las rejas. Es decir, esos daños que me afectan al inmueble van a estar cubiertos a primer riesgo siempre. ¿Ah? Las dos coberturas que tenemos a primer riesgo absoluto es la de dinero efectivo y la de daños al inmueble para cometer el robo. El ejemplo pasado nosotros, el ejercicio 2, vimos cómo se liquidaban esos daños al inmueble. ¿Ah? Es a valor total. Y cuando digo todo lo demás me estoy refiriendo a la cobertura de incendio exclusivamente y a la cobertura de incendio y o hurto sobre los bienes que yo aseguro. No sobre el inmueble y los daños del inmueble, que yo no los aseguro. Lo que por defecto la compañía me los da. ¿Queda claro? No, claro, se entiende. O sea, se va a aplicar a valor total por el tema de los bienes y a primer riesgo se va a aplicar por cualquier daño al inmueble que se cometió por el hurto en cuestión, cualquier daño a la estructura. Sí, exacto. ¿Para entrar o para salir? Ok, entendido. Bueno, entonces con esta introducción vamos a hacer el ejercicio 3. Dice que es liquidación de una póliza combinada del Banco de Seguro, del Seguro del Estado y coaseguro con una compañía privada. ¿Ah? Dice que la empresa La Incinerada, la que gira en el ramo de fabricación de prendas de vestir, posee domicilio fiscal en la calle Industria 999, donde se ubica una pequeña oficina frente al local y un taller al fondo, compartido por el depósito de mercaderías y materias primas. El pasado 1/7 del 2016, por un cortocircuito en la instalación eléctrica, se comenzó a desarrollar un importante incendio, el cual se extendió a casi toda el área ocupada por el local. Luego de casi 3 horas de intenso trabajo, el cuerpo de bomberos logró controlar la situación hasta extinguirlo completamente. El administrador local, señor Marcelo Coraza, ante la situación da aviso del hecho a su corredor y este da definitiva avisa a la aseguradora. Se sabe que la incinerada posee una cobertura contra incendio y hurto en Banco de Seguro del Estado, obviamente contra incendio y hurto, porque ya nos adelantaba el título que la combinada,
según solicitud de cobertura adjunta, así como también cobertura en la aseguradora AXA, si quieren póngale HDI, porque en realidad hoy en día se llama HDI, por incendio y hurto. En ambas pólizas no surgieron modificaciones de su contratación. Usted ha sido asignado liquidador por parte de ambas aseguradoras y luego de proceder a inspeccionar el riesgo, recaba la siguiente información. Y bueno, me da distinta información. Dice, determinar los distintos capitales asegurados según las pólizas contratadas y la participación de cada aseguradora en la cobertura y si ambas cubren bienes de terceros. Y si esto que me pide como se pide uno es lo que siempre tenemos que hacer nosotros previamente, hacer una liquidación. A ver, ¿qué tipo de seguros tiene? Si hay coaseguros, si no hay coaseguros, si cubre los bienes de terceros, no cubre los bienes de terceros. ¿Qué pólizas van a estar afectadas? ¿De acuerdo? Entonces, esto, por más que aparezca como se pide independiente, en realidad, si yo le hubiera dicho, haga la liquidación del siniestro, ustedes necesariamente lo hubieran tenido que hacer como paso previo. Pero bueno, para que quede más claro es que lo ponemos como en forma independiente, como se pide independiente. Como yo no tengo posibilidad de emitir una póliza, no soy una compañía de seguros, lo que hacemos es la ficción de que les doy, para este ejercicio, les doy 2 solicitudes de cobertura del Banco de Seguro del Estado y de AXA o de HDI, y sobre esa solicitud de cobertura que llenó el asegurado, imaginamos que luego se emitió la póliza. Entonces, este ejercicio va a venir acompañado de las solicitudes de cobertura que nos decía acá. Entonces nos decía que teníamos 2 seguros, el Banco de Seguros de AXA. Bueno, como no tenemos 2 pólizas, lo que vamos a hacer es analizar esas solicitudes de cobertura para poder contestar este se pide uno. En primer lugar me decía cuáles eran las capitales asegurados y qué riesgos estaban asegurados y en qué compañía. Bueno, la primera solicitud de cobertura que me da la letra es esta, un combinado en el Banco de Seguros del Estado. Combinado comercio. ¿Por qué? Porque cubre 2 incendios básicos. El incendio y el hurto. Acá yo le pongo, o el asegurador le pone, que es por cuánto quiere asegurar el capítulo 1, que son las, como dice ahí la leyenda, mercaderías y baterías primas, y el capítulo 2, que son las máquinas, muebles, útiles y herramientas, incendio y hurto, por un monto de $40.000. Vean cómo en las compañías privadas se llaman artículos y acá se llaman capítulos. Profesor, no estamos viendo la pantalla. ¿No? No la estamos viendo, profe. ¿Ahí? Y ahí estamos viendo lo del Banco de Seguros. La solicitud de cobertura, entonces. Esto. O la transparencia. No estamos viendo la transparencia, estamos viendo lo del seguro, del Banco de Seguros. Exacto. Bueno, esta es la primer póliza, por así decirlo, que en realidad es una solicitud de cobertura. Como les decía, como no tengo la posibilidad de emitir una póliza, lo que hago es hacer la ficción de que a través de esta solicitud de cobertura en el Banco de Seguros del Estado se emitió una póliza. Como dice el título, es un combinado de comercio. ¿Por qué? Porque asegura en forma combinada 2 riesgos fundamentales: el incendio y el hurto. ¿Lo ven todos acá? Claro, asegura por un valor establecido. En este caso es de 40.000. No, el valor lo establezco yo. El valor siempre lo asegura el asegurador. Yo tengo que marcar qué es lo que quiero asegurar, si quiero asegurar contra incendio solo o contra incendio y hurto, porque, por ejemplo, en las máquinas de repente no me interesa asegurar contra robo. Entonces, no cliqueo la parte de hurto y cliqueo la parte de incendio. Y las mercaderías que sí de repente me las pueden llegar a robar, las incendio contra las 2 cosas, las aseguro contra las 2 cosas. Yo estimo que mi stock de mercaderías normalmente es $120.000 y para no caer en descubierto le pongo esos $120.000. Y las máquinas las estimo que valen 40.000. Acá dicen, por ejemplo, ¿se acuerdan de los riesgos adicionales a cubrir? Por ejemplo, la PAEB, lo cliqueo y lo cubro. El hurto por complicidad de dependientes, también lo cliqueo.
el HTT, también lo cliqueo, son los únicos adicionales que quiero cubrir. Entonces, si por ejemplo me viene un daño por huracán, al haber cliqueado esta cobertura, va a estar cubierto el daño que le produzca a las máquinas o a las máquinas o a las mercaderías. ¿Va? Si se produce un hurto por tumulto, ¿va? No va a estar cubierto porque yo no lo cliqué. Por más que cliqué el hurto excluye el hurto por tumulto. Otra cosa importante es que acá me dice, se acuerdan que por defecto los bienes de terceros estaban cubiertos, salvo que yo los desee excluir. Acá me dice, por ejemplo, bienes de terceros, dice, salvo voluntad expresa del solicitante en contrario, la existencia de propiedad de terceros están incluidas en este seguro. Se deben excluir y ustedes contestan que sí, por lo tanto, están excluyendo los bienes de terceros. ¿Va? En incendio dijimos que tanto el banco como las compañías privadas, los bienes terceros los excluía por defecto. En combinado, hay una diferencia entre lo que es Banco de Seguro de Estado y lo que es compañías privadas. El banco los cubre por defecto, salvo como en este caso que yo los excluya, y las compañías privadas los excluyen por defecto. ¿Ah? Claro, o sea, en este caso se reconoce que yo aseguro por tal valor, caso de mercadería o materia prima, y también por tal valor maquinaria, mueble y útiles, pero también debo dejar en claro que las bienes propiedad de terceros puedo excluir o no de estas operaciones. Si yo no hubiera contestado nada acá, ni sí ni no, por defecto estaban cubiertos. Ah, entiendo. ¿Ah? Pero yo dije que salvo voluntad expresa del solicitante, la existencia de propiedades están incluidas en este seguro. ¿Se deben excluir? Entonces yo contesto de que sí, que quiero excluirlas. Por lo tanto, quedan cubiertas. Quedan excluidas. ¿Ah? Entiendo, o sea, si no contestara por defecto lo estaría. Exacto. Y en HDI, que era la otra solicitud de cobertura, yo estoy asegurando, que es un aseguro de incendio solo, estoy asegurando las mercaderías por $80.000. ¿Ah? Acá los bienes terceros directamente están excluidos. Y como yo no dije nada, no lo estoy cubriendo. Vean que tanto la póliza de HDI hace referencia a que hay un coaseguro con el Banco de Seguro de Estado y la póliza del Banco de Seguro de Estado hace referencia a que hay un coaseguro con HDI. Acá, ¿lo ven? Ahí arriba. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, no ocurre mucho en nuestro país, no debería ocurrir en nuestros países chicos, pero países, por ejemplo, imagínense como Estados Unidos, donde hay compañías locales en un estado, perdón, si yo aseguro con dos compañías que están geográficamente muy aislados, distintos, yo de repente puedo cobrar 2 veces una misma pérdida. Profe, ¿cómo dijo? Si aseguro con dos compañías. Claro, si yo no denuncio la existencia de coaseguros, a la compañía A le digo que estoy asegurado en B y a la B le digo que estoy asegurado en A, si ocurre un siniestro, yo puedo reclamar a la A y a la B en forma independiente, sin que ellas se enteren de la existencia de coaseguro, y puedo cobrar una misma pérdida 2 veces. ¿Tá? En la medida que en ambas compañías el capital asegurado sea un fiel reflejo de la existencia del siniestro. ¿Entendés? Claro, entiendo. O sea, no declaro el coaseguro y ante un siniestro reclamo por doble pérdida. Exacto. Reclamo a la A y a la B. Una trabaja por ejemplo, una compañía está ubicada o tiene su fuerza ponele, en California y la otra en Florida. ¿Ah? Son compañías muy disímiles que acá en Uruguay son 12, 13 compañías de seguridad. Hay un siniestro y ya más o menos todos sabemos en dónde está asegurado. Pero en países donde son mucho más grandes es obligatorio denunciar la existencia de coaseguro porque si no se puede caer en tentativa de estafa. Entiendo.
Bueno, por lo tanto, se pide uno. Dijimos que en Banco de Seguro del Estado se aseguran las mercaderías por $120.000, en AXA o HDI por 80. Hay un total de $200.000 para las mercaderías. Hay un coaseguro, 60 en banco y 40 en AXA o en HDI. Y con respecto a las máquinas móviles y útiles, solo la cobertura era en Banco de Seguro del Estado por $40.000. No hay coaseguro. Y en ningún caso se incluyen los bienes terceros. En Banco de Seguro del Estado los excluí expresamente y en las compañías privadas directamente no lo incluí, no quise incluirlo. Claro, reconocemos que no hay coaseguro declarado. No hay coaseguro, no hay cobertura de bienes terceros. En Banco de Seguro del Estado, perdón, capaz que te hacía referencia a esto, en Banco de Seguro del Estado... No, me equivoqué yo, fue mi error. En el primer caso sí, en el segundo no. Sí. Y en ningún caso, ninguna póliza, ni la del banco, ni la de compañía privada, cubre los bienes terceros. Lo cual es una ventaja, porque imagínense, si nosotros tuviéramos un coaseguro con dualidad de criterios para cubrir un bien, nos volvemos locos. Uno lo cubre los bienes terceros y el otro no. Entonces, para uno tenemos que hacer una liquidación, incluyendo bienes terceros, entre la pérdida y dentro de la existencia del siniestro, y para otro tendríamos que hacer otra liquidación, no incluyendo los bienes terceros, ni en la pérdida ni en la existencia del siniestro. Entonces, por eso es que dijimos al principio de esta charla, de que el coaseguro era mejor cuando existía una compañía piloto, ¿tá? Donde emitía una única póliza, ¿se acuerdan? Porque si tenemos 2 o 3 pólizas, de acuerdo a la cantidad de compañías que tengamos, cada compañía puede tener su propia modalidad de cobertura y puede haber pequeñas diferencias entre una y otra que hagan que la liquidación sea muy compleja. En cambio, cuando hay una única compañía que emite una única póliza y que resume la participación de todos los coaseguradores, bueno, ahí es más fácil porque tenemos solo unas condiciones a las cuales atendernos. Una consulta. Ahí tenés un solo contrato, una condición con una sola, pero después para ir a cobrar el seguro tenés que ir una a una, ¿no? No es que vas solo contra ese contrato individual. En realidad, cuando hay el coaseguro, dijimos la vez pasada, una transparencia que hay por ahí, que se podía dar o no bajo la forma de compañía piloto. ¿Ah? Sí. Puede haber un coaseguro que hay, yo contrato con una, con otra y con otra, y tengo 3 contratos, y cada una cobrará lo suyo, y cada una, llegado el momento, me pagará lo suyo. O puedo hacerlo bajo una forma de compañía piloto, que por lo general es la que tiene mayor porcentaje de cobertura, es la que lleva adelante todo el proceso administrativo de emitir una única póliza, cobrarle al asegurado y después encargarse de repartir una especie de clearing que hay entre las compañías de seguro, se reparten las comisiones y cuando ocurre un siniestro paga el siniestro y después le cobra a los demás coaseguradores su participación. O sea, primero que el que paga es con el que vos firmaste el contrato, después se encarga de cobrarlo a las demás. Es el que pone las condiciones, digamos, que vos estás firmando. Exactamente, sí. Pero a ver, esas condiciones también las pone esa. Sí, en conjunto, digamos. Pero están acordadas, ¿no? Sí. Previamente. Bueno, después la letra, ahí sí vamos ya directamente a la parte práctica. El CP2 nos dice, ¿qué debería fijarse el liquidador de referencia al coaseguro de mercaderías? Bueno, que se denuncie el coaseguro a la otra compañía, ¿tá? Porque si no ocurre lo que habíamos hablado recién de poder cobrar 2 veces una misma pérdida. Y lo 1.3, que lo que vamos a hacer es determinar la indemnización resultante de la liquidación de la póliza, la incinerada, por el siniestro de incendio ocurrido. Profe, el 1.2, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué se debería fijar el liquidador con referencia al coaseguro de mercaderías? Que esté denunciado, tanto en una como en otra compañía, que denuncie la existencia del coaseguro. Porque si no, lo que dicen las condiciones de la póliza es que se le puede privar del derecho a indemnización del asegurado. Entiendo. Y el último punto dice que determinar la liquidación. Para eso vamos a tener que ir a ver los datos que me da la letra para poder hacer la liquidación. Lo primero, como tenemos dos artículos o 2 capítulos, vamos a tener que liquidar cada capítulo, cada artículo en forma independiente. ¿Se acuerdan que dijimos?
que cada artículo, cada capítulo funciona como una póliza independiente, donde va a tener su propio capítulo asegurado, su propia pérdida y su propia existencia por siniestro. Y de esos tres valores vamos a tener su propia indemnización. Por lo tanto, primero vamos a liquidar la parte de mercaderías, materias primas y productos en proceso. ¿Ah? Dice que al momento del siniestro existía aceptado en libros mercaderías por 120.000 pesos. Dólares, perdón. Dice que la mercadería que se afectó es una pequeña porción que se ubicaba próxima al tablero eléctrico y que comprendía la sección de blusas, la cual se dañó en su totalidad. O sea, que todas las blusas se dañaron. Dice que el inventario de mercaderías proporcionado por el asegurado se puede determinar que existía un total de blusas por valor de $25.000. Bueno, vamos para acá. Cuando yo tengo que hacer una liquidación, ¿qué tres valores tengo que determinar en una cobertura que es a valor total, como dijimos en la cobertura de incendio? Punto número 1, el capital asegurado, ¿tá? Que ya lo he determinado porque se pide 1-1, que para el caso de mercadería serán de $200.000, 60% banco y 40% HDI. El segundo valor que tengo que determinar es la pérdida, es decir, lo que se perdió, lo que se dañó por el incendio. Y en eso estamos, ¿tá? Pero como el capítulo es mercaderías y yo estoy dentro de una fábrica, dentro de ese concepto de mercadería voy a tener distintos rubros. No solo la mercadería en sí, sino también la materia prima y los productos en proceso. Por lo tanto, la pérdida total del rubro mercaderías, en el amplio sentido de la palabra, va a estar determinada por la sumatoria de cada una de las tres pérdidas. De la pérdida de mercadería propiamente dicha, de las materias primas y de la pérdida de productos en proceso. Lo primero que sé es que se me perdieron blusas por valor de $25.000. Vamos a... Claro, eso hay que reconocer como pérdida. Cuestión. Exacto. Pero ¿para qué? ¿Mm? ¿Para qué voy a poner voy a dividir los paneles, las pantallas para... Bueno, no me la divido porque tengo que salir a la pantalla, pero vamos a hacerlo así. Entonces tengo, seguro, ya habíamos dicho $200.000. Ahora vamos a la pérdida. Dice que, según datos de letra, las pérdidas de mercadería fueron $25.000, ¿está? No hay otra pérdida, por lo tanto, pérdida total de mercadería, $25.000. Vamos ahora a los productos en proceso. ¿Qué me dice la letra? Que dice que los productos en proceso se componían del siguiente valor agregado, ¿está? Es decir, aquellos productos que estaban en pleno proceso de producción, todavía no eran materia prima porque ya habían sufrido una modificación, pero tampoco eran productos terminados, no eran mercaderías porque todavía no estaban terminados del todo, ¿está? Entonces me decía que en total existían $8.500 en productos en proceso. Y dice que no se recuperó nada. Por lo tanto, la pérdida de productos en proceso, $8.500, ¿verdad? Ahora vamos a determinar el daño o la pérdida en materia prima. Dice que las materias primas, telas, botones, hilados, cierres, si bien no recibieron una acción directa del fuego, tuvieron un daño importante por agua. ¿Se acuerdan que el daño por agua arrojado por los bomberos era, era parte de la cobertura de la póliza de incendio? Si la póliza de incendio no solo me cubre el incendio en sí, sino también algún otro daño colateral, como por ejemplo el daño por agua arrojado por los bomberos, o el daño por humo proveniente del incendio del edificio. ¿Ah? A veces la mercadería no se daña por incendio, por calor, sino que se daña por humo. Bueno, ese humo va a estar cubierto por la póliza de incendio. En este caso me dice que las materias primas no tuvieron un daño directo del fuego, pero sí tuvieron daño por agua. Daño que afectó únicamente a las telas. Del conjunto de materias primas, solo las telas se vieron afectadas. Según sus apreciaciones, se estima que el 20% total de existencias en telas fue dañado. Según inventario último realizado, con fecha 30 del 4 del 6, es decir, fecha de balance, existían poder de la empresa materias primas por valor de $50.850. Entre ese periodo y el momento del incendio se produjeron adquisiciones por valor de $3.290
y según planillas de costo fueron enviadas a fábrica materias primas por valor de 39.650. Las telas, dice además, representan el 80% del stock de materia prima. Entonces yo tuve un daño en telas, que ese daño en telas fue del 20% de las telas, pero tengo que averiguar cuántas telas había. Porque si yo no tengo el porcentaje, no me sirve. Yo tengo que saber si había $10.000, porque si había $10.000, los daños en telas fueron 2.000, fueron el 20%. Pero como no tengo el daño en telas, lo que tengo que hacer es ver qué stock tenía de materias primas, porque yo sé que del stock total de materias primas, el 80% representan las telas. ¿Tá? Y como no lo tengo evaluado en tiempo real, lo que tengo que hacer es una relación de inventario. Inventario inicial, el último conocido de esa fecha de balance, o inicio de ejercicio, más lo que compré de materia prima, menos lo que envié a producción. ¿Ah? Porque hay un montón, entre que empezó el ejercicio económico y el momento del incendio, hay un montón de mercadería, de materia prima que ya no está. Mucha de esas fue mandada a producción, otra ya está como producto terminado y otra está como producto en proceso. ¿Ah? Entonces, voy a tener que hacer eso. Los datos de la letra me decía que el inventario inicial eran $50.850 de materia prima. Compré entre el momento del inventario y el del siniestro, ingresé, aumenté mis materias primas por compras de $3.290 y mandé a producción $39.650. ¿Ah? Existencia inicial más compras menos lo que salió del capítulo materia prima me da lo que había total de existencia de materia prima al momento del incendio. ¿Sí? Profe, ¿sabe qué? Saqué la cuenta y a mí me da un error de cálculo, ¿sabe? A ver. La cosa es así, porque 14.490 menos 11.592 me daría 2.898, no 2.318. Puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, si no, alguien corríjame, pero saqué la cuenta ahora y con lo que dice la solución no coincide. Vamos a ver, Ojo, puedo estar equivocado, como dije. ¿Vos dijiste 14 menos esto? Sí. Sí, porque no es así. Ahora justamente lo vamos a explicar. Hasta acá me seguiste, que el total de materias primas... Sí, eso sí. 14.000. ¿Qué me decía la letra? Que el total de materias primas, el 80% eran las telas. ¿Ah? Sí. Entonces le calculo el 80% a 14.000. Me da Sí, 11.000. eso está bien. Y después me decía que del total de las telas solo se habían afectado el 20% de las telas. Es decir, que no es 14 menos 11, sino que es el 20% de 11. Ah, entiendo. ¿Ah? Entonces, Entiendo. yo sé que se dañó solo el 20% de las telas. Yo saqué el total de materia prima, $14.500 casi. Me decía la letra que el 80% de este valor eran telas. Y a su vez me decía que solo el 20% de las telas se habían afectado. Por lo tanto, se afectaron 2.318. La suma de las tres pérdidas me da 35.818, que es la pérdida total de materias primas, mercaderías y productos en proceso. Claro, entendí. Tenemos existencia en telas por 80%, pero del total solo tuve un daño en el 20%. Exacto. ¿Queda claro para el resto? Sí, quedó claro. ¿Entendido? Bueno, ya saqué el seguro, saqué la pérdida y lo que me queda determinar, como es una cobertura de valor total, es la existencia presiestro. Es decir, el valor de las mercaderías, materias primas y productos en proceso que existían al ocurrir el incendio. Existían en la empresa, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a los datos de la letra. A mí me decían los datos de la letra que al momento del incendio existían asentados en libros mercaderías por valor de $120.000. ¿Ah? Por lo tanto, la existencia presiestro para mercaderías, en estricto sentido de la palabra, son $120.000.
también me decía que la totalidad de los productos del proceso que había se habían dañado. Por lo tanto, yo sabía que se habían dañado $8.500 y el total de productos del proceso que hay son 8.500. Por eso es que pongo acá mercadería 120, productos del proceso 8.500. Y las materias primas, el total de materias primas yo ya lo sé por el dato anterior. Yo ya sé que había un total de materias primas por la ecuación de inventario que hice de $14.490. Por lo tanto, según dato anterior, las materias primas eran 14.490. La suma de los tres valores me va a dar la existencia presiniestro en mercaderías, materias primas y productos en proceso. Claro, entiendo. Dato de letra en dos casos y el otro es por el dato anterior de cálculo. Exacto. ¿Qué es lo que sé? Que 142.000, que es lo que había de materia prima, mercadería, producto en proceso, es menor a 200.000. Es decir, yo estoy sobreasegurado. Yo tengo prácticamente $60.000 más de seguro. O sea que estoy bien asegurado. Por lo tanto, la compañía de seguros me va a cubrir el 100% de la pérdida. De los 35,818 que perdí, me lo va a cubrir la compañía. ¿Pero cómo me lo va a cubrir? El 60% la del banco, porque yo tengo un coaseguro por el 60% con el banco, y la compañía privada el 40%. ¿Queda claro? Claro, entendido. O sea, se cubre la pérdida por seguro en cuestión, pero tenemos que saber cuánto cubre una y cuánto cubre otra. Terminé entonces la liquidación de mercados y productos en proceso. Vamos ahora a la liquidación de lo otro que tenía asegurado. ¿Qué era lo otro que tenía asegurado? Máquinas, muebles y otras instalaciones. ¿Dónde lo tengo asegurado? En Banco de Seguro de Estado por $40.000, donde no hay coaseguro. Bueno, vamos entonces a hacer la liquidación. El primer valor que tengo que determinar para hacer la liquidación es el capital asegurado, que ya lo tengo determinado, $40.000. Lo otro que tengo que determinar es la pérdida, es decir, lo que perdí en este riesgo, en este rubro. Máquinas, muebles, útiles e instalaciones. Vamos a la letra que me dice. Acá. Dice que las máquinas, muebles, útiles e instalaciones solamente sufrió daño una estantería ubicada a uno de los lados de la pared, lugar donde se encontraban las blusas, aquellas que se habían perdido todas. El asegurado presentó un reclamo por $500, cotización obtenida de un proveedor habitual de la firma. Usted ha tasado la misma, atendiendo el deterioro apreciado en las demás estanterías en $280. A su vez, atendiendo las máquinas, muebles y otras instalaciones que componen la empresa y sin considerar la estantería dañada, se determinó un valor de la existencia presiniestro de $48.900. El valor contable para esos bienes es de $50.200. Bueno, dijimos entonces que para hacer una liquidación en una cobertura valor total necesitamos tres valores. Capital asegurado, que ya lo tenemos, pérdidas y existencia presiniestro. En esto que les acabo de leer ya tienen todo como para poder determinar ustedes cuánto es la pérdida y cuánto es la existencia presiniestro. ¿Qué les parece a ustedes cuánto es la pérdida? ¿Cuánto perdí? La pérdida, Fue solo una estantería, ¿verdad? sí, por $500. ¿Y por Pero qué? tuvo un deterioro por 280. 280, ¿verdad? Ahí va. Él me reclama valor nuevo, pero yo sé que la cobertura, si no dice otra cosa, es a valor usado. Por lo tanto, tengo que tomar 280 de pérdida. Entendido. Luego tengo que determinar existencia presiniestro. ¿Ah? Me dice que un valor de existencia presiniestro de 48.900 sin considerar la estantería dañada era 48.900. Dice que los valores contables netos para esos bienes eran de 50.250. ¿Cuál le parece a usted que es la existencia presiniestro? $48.900, son una letra.
pero el valor neto contable es 52.50. ¿Qué tomamos? ¿Cuál tomamos? Tomamos el valor declarado del presiniestro. Exacto, los valores netos contables no me interesan para nada. Yo pago en función de lo que es el valor de tasación. Y el valor de tasación me decía que era 48.900, pero me decía que era sin considerar la estantería dañada. Por lo tanto, a estos 48.900 hay que sumarle los $280. Y ahí sí voy a tener la existencia del presiniestro total. Acá está la liquidación. Seguro, $40.000, pérdidas 280, existencia presiniestro 48.900 más 280 me da 49.180. Cuando voy a hacer la liquidación, observo que es una cobertura de valor total y que el capital asegurado, 40.000, es menor a la existencia presiniestro. Por lo tanto, va a haber un descubierto. Una parte me la va a pagar el Banco de Seguro del Estado y otra parte me la va a pagar, la voy a tener que soportar yo. Claro, se entiende. La parte del banco es la totalidad de 40.000 y la diferencia yo debo hacerme cargo. Exacto. ¿Queda claro? Sí, quedó claro, profe. Saqué la cuenta ahora para no tener inconvenientes. Bueno, el ejercicio 4 es un ejercicio que dice domiciliario y ustedes tienen ahí colgada la letra y la solución, como lo tienen también todos los otros. Y bueno, la idea es que lo hagan ustedes solos, pero vamos a hacer algún resumencito chico para que ustedes lo puedan entenderlo bien. En realidad no hay nada nuevo que aprender porque estamos tratando una cobertura de incendio, como las que ya vimos anteriormente en el ejercicio 3, pero hay una diferencia no menor, y es que cuando dimos que los objetos que yo aseguro pueden estar, dijimos que pueden estar en forma global o en forma articulada. Lo que vimos el ejercicio pasado y el ejercicio 2, vimos pólizas articuladas, ya sea en capítulos o en artículos, pero con distintos bienes o distintas categorías de bienes asegurando distintos artículos. Y por lo tanto tuvimos que hacer tantas liquidaciones como artículos había. La vez pasada, sin ir más lejos, en el ejercicio 3, hicimos 2 liquidaciones. ¿Por qué? Porque había un capítulo para mercaderías y había otro capítulo para muebles y otras instalaciones. Pero si yo de repente no quiero asegurar todo en distintos capítulos, lo quiero asegurar en forma genérica, bueno, puedo cubrir todos esos bienes bajo una descripción genérica, por ejemplo, contenido general. Entonces, en vez de asegurar mercadería por un lado e instalaciones y máquinas y útiles por otro, yo lo que aseguro es el contenido general. ¿tá? Y ahí adentro está todo. Están las mercaderías, están las máquinas, los muebles, los útiles, las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta póliza, lo que van a ver ustedes es que ya no es articulada, sino que es contenido, se asegura el contenido general. Y a su vez van a tener una póliza de incendio que no ofrece mayores dificultades, porque en realidad la póliza de incendio de edificio, que la van a tener ustedes acá, es, en vez de cubrir mercadería, estoy cubriendo el edificio. ¿tá? Ahí sí no tiene ninguna ciencia. Entonces, es un ejemplo de una empresa que es una importadora, ¿tá? que tiene un local en la Rambla 25 de agosto 001, y como fue creciendo con el tiempo, alquiló el local de al lado, el 003, donde también tiene mercadería. Y a su vez tiene un showroom en la calle Rincón, donde muestra ahí los productos y bueno, después todo lo que es la parte de despacho y eso lo va a hacer desde el local del depósito, está la Rambla 25 de agosto 001 y 003. Entonces me dice que tuvo un incendio que afectó la Rambla 25 de agosto, el depósito total, lo afectó bastante, y me dice que hagamos la liquidación teniendo en cuenta que tengo 3 pólizas. Lo primero que ustedes van a identificar es cuál de estas pólizas van a estar afectadas a la liquidez del siniestro. ¿Cuáles van a estar afectadas a la liquidez del siniestro? Bueno, las que estén ubicándose en la Rambla 25 de agosto 001. Porque la tercera póliza está cubriendo la calle Rincón. Por lo tanto, la calle Rincón, como no se incendió, esta póliza ni siquiera la vamos a tocar. Vamos solo a tocar las coberturas que afectan
o que están cubriendo el riesgo de 25 de agosto 001. Entonces tenemos una póliza de incendio por un total de $500.000 que cubre el edificio, la estructura edilicia, y tenemos una póliza de incendio con adicional de ciclo de hurto que cubre las mercaderías. ¿Por qué? Por un monto de $650.000. Era por 750, pero hay un endoso de 100. Eso hizo que baje el capital asegurado en $100.000. ¿Se acuerda que el endoso era una modificación al contrato inicialmente hecho que surtía efecto a partir de que estaba emitido ese endoso? Bueno, hay un endoso que dice que se baja el capital asegurado en 100.000, sé que el asegurado bajó el stock y no quiso pagar prima por $100.000, entonces aprovechó y bajó el capital asegurado. Estas dos pólizas son las que vamos a tener que liquidar, siempre y cuando haya pérdidas en edificio y siempre y cuando haya pérdidas en contenido general. ¿Por qué? Porque la segunda póliza lo que cubre no es las mercaderías, no es las máquinas, sino que es todo en un mismo rubro, contenido general. Luego me dan los datos de la letra para poder hacer la liquidación. Me dan las pérdidas en edificio y tengo que hacer la liquidación en edificio. Yo sé que el seguro de incendio es un seguro de valor total, por lo tanto, tengo que determinar tres cosas. Capital asegurado, $500.000, ya lo vimos. Las pérdidas, que van a ver ahí que son 420, y la existencia presiniestro. Y en base a eso hago la liquidación. Obviamente, como la existencia presiniestro, $600.000 es mayor a mi capital asegurado, va a haber un descubierto. Quiere decir que la compañía de seguros no me va a pagar toda la pérdida, sino me va a pagar una parte. Yo perdí 420 y me paga 350. Van a ver ustedes que esta cobertura, como lo dice acá, dice que se contrató a valor reposición. ¿Se acuerdan que dijimos que la cobertura siempre era valor usado? Salvo que el asegurado de la compañía conviniera en otra cosa. Bueno, el edificio se contrata a valor reposición. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida yo la tengo que tasar a valor nuevo y la existencia prescindiente también a valor nuevo. ¿Por qué? Porque se contrató con esa cláusula. Si no hubiera puesto esa cláusula, era todo valor usado, todo valor tasación usada. Pero como se contrató a valor reposición, lo dice la póliza claramente, tengo que tasar pérdida y existencia prescindiente a valor usado. Y luego tengo para liquidar el otro seguro que tenía, que era de contenido general. ¿Se acuerdan? Que estaba acá la póliza. Que dijimos que era por 650. 750 iniciales menos 100.000 de endoso, 650. Que es lo que cubre el contenido general contra el incendio. Una póliza de incendio y hurto, pero acá lo único que nos interesa el incendio, que cubría el contenido general. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que determinar? Determinar la pérdida del contenido general. Ahí en la solución que ustedes tienen, van a liquidar para el contenido general. Primero, como todo seguro a valor total, determina el capital asegurado, $650.000. Luego determinan la pérdida y luego la existencia prescindiente. Una vez que tienen determinados esos tres valores, van a hacer la liquidación. Con respecto a la pérdida, bueno, yo tengo un inventario que me da la letra y le voy sacando aquellas cosas que no corresponden. Por ejemplo, la mercadería que estaba en la calle Rincón. ¿Se acuerdan? Si yo tengo el stock de mercadería total de la empresa, pero yo sé que en la calle Rincón hay mercadería y por lo tanto no va a estar afectada la liquidación de siniestro porque no forma parte de la pérdida, la tengo que sacar de la pérdida. Tengo también mercadería que estaba en el local contiguo. Van a ver ustedes que la letra dice que yo tenía asegurado el 001, pero también tenía mercadería del 003. Bueno, como la póliza dice 001, toda la mercadería que se perdió y está en el 003 no se cubre. Por lo tanto hay que sacarla también del stock de mercadería. Y a su vez también me dice la letra que hay otra mercadería no dañada. Van a llegar ustedes a una total de pérdida de contenido general de $663.600. Y luego determina la existencia presiniestro. La existencia presiniestro va a estar determinada por la existencia presiniestro de mercadería más la existencia presiniestro de máquinas muebles y útiles. Porque como yo aseguro contenido general,
dentro del contenido general están las máquinas muebles y útiles. Yo no las consideré como pérdida porque la letra no me decía que se había perdido máquinas muebles y útiles. Pero si se hubieran perdido, yo las hubiera pagado y por lo tanto tendría que considerarla también como diferencia presidente. ¿De acuerdo? Por supuesto. Y bueno, una vez que ya tienen esos tres valores, hacen la liquidación. De vuelta, comparo licencia pre-siniestro con capital asegurado. El capital asegurado es menor, por lo tanto tengo un descubierto. Una parte me la paga la compañía de seguros y otra parte es lo que tengo que soportar yo como pérdida. ¿Ah? Tienen la letra y tienen la solución como para hacerlo. Anímense a hacerlo y bueno, va a ser una buena preparación para el parcial, para el control, perdón. Que ya les aviso que van a ir 4 preguntas seguramente teóricas de todo lo que vimos y un ejercicio no como esto, sino un poco más sencillo, ¿no? Algo para poder resolver en los 15 minutos que ustedes tienen de resolver. Entendido y anotado, profe. Bueno, la última parte del curso vamos a ir con otro seguro que lo vamos a ver desde el punto de vista teórico. ¿Tá? Hay un ejercicio planteado en la práctica 5, pero bueno, a veces depende de cómo venga el curso, tengo más tiempo, menos tiempo para darlo, la parte práctica, y no llegamos, tengo que terminar esta clase, no llegamos, pero sí vamos a darlo desde el punto de vista teórico, porque creo que es un seguro que es interesante que ustedes sepan que existe y que ustedes sepan cómo funciona, ¿tá? Porque seguramente ustedes no muchos se van a dedicar a esta parte de la profesión, me refiero a liquidación de seguro, pero sí quizás muchos de ustedes van a estar asesorando a empresas, y bueno, cuando las compañías para las cuales, o las empresas para las cuales ustedes estén asesorando, tengan contratado un seguro, ustedes es bueno que sepan de que más allá de los seguros que ya hemos visto que existían y que más o menos todos podemos ya inferir de antemano, es bueno que sepan que existe este tipo de cobertura que llaman pérdida de beneficios o lucro cesante. ¿Ah? Ustedes esta cobertura la van a poder encontrar no solo en el Banco Seguro de Estado, sino también en todas las compañías privadas. Si todas las compañías privadas y la estatal venden este tipo de cobertura que es de pérdida de beneficios o lucro cesante. Algunas varían en el Banco Seguro de Estado, se llaman pérdida de beneficios netos y gastos previamente especificados, pero básicamente apunta a cubrir lo mismo, ¿no? Cuando vimos todos los otros seguros, hablaban sobre lo que era el daño material directo sobre un determinado bien material, ¿no? Por ejemplo, el daño por robo de mercaderías, el daño por incendio de una máquina, una instalación, ¿no? Era el daño que hacía un daño directo sobre un bien material. Cuando nos referimos a la cobertura de pérdida de beneficios, vamos a hablar de lo que se llama el daño consecuencial, ¿tá? Porque hay un daño primario, que es el directo, que es el incendio, por ejemplo, pero a raíz del incendio eso puede tener consecuencias gravísimas en la vida de la empresa, y es que, imaginen ustedes que hay un incendio con una pérdida muy importante, y esa empresa durante un cierto tiempo no va a poder vender, o quizás si vende a una capacidad menor a la normal, a lo que era su giro normal, ¿de acuerdo? Entonces, esas ventas que a consecuencia del incendio la empresa no tiene, o tiene en una menor medida, van a estar afectando su resultado, comprometiéndolo y quizás extinguiéndolo, y también van a estar afectando el poder cubrir los gastos permanentes o los gastos fijos. No los gastos variables, porque evidentemente si no hay ventas o hay menos ventas,
va a haber menos gastos variables. Pero sí van a verse comprometidos la utilidad neta y el gasto permanente que tiene la empresa. Por ejemplo, los sueldos, los alquileres. ¿Sí? Tengo un determinado volumen de ventas que eso me permite tener un beneficio neto y a su vez pagar el 100% de mis gastos. Obviamente, si tengo beneficio neto es porque previamente pagué todos mis gastos. Ahora, si yo empiezo a tener menos ventas o ninguna, ese mes no voy a generar ningún ingreso, por lo tanto no voy a generar nada que me permita tener el beneficio y nada que me permita poder pagar los gastos fijos. ¿tá? Entonces, el seguro de pérdida de beneficio justamente apunta a eso, a cubrir ese daño consecuencial que tiene la póliza de incendio. Llegado un incendio, como dijimos, puedo tener, por ejemplo, imagínense una fábrica, que el incendio produzca un deterioro total de la máquina que es el corazón de la producción. Si esa máquina está parada, mientras está reparándose o mientras está reponiendo, no va a poder producir. Si no puede producir, no puede generar mercaderías. Si no puedo generar mercaderías, no puedo vender. A lo sumo me iré consumiendo mi stock que tenía, pero una vez que se acabó el stock, al no poder producir, porque esa máquina todavía no está operativa, no voy a traer ventas. Entonces, eso va a determinar que no solo tengo una pérdida material por la máquina en sí, sino que también tengo una pérdida inmaterial, que es ese dinero que antes tenía bajo el concepto de beneficio neto y dinero para cubrir gastos permanentes. Entonces, en la medida que se prolongue esa situación en el tiempo, cada vez más va a estar mi situación comprometida, porque los gastos permanentes voy a tener que seguir pagándolos, los sueldos voy a tener que seguir pagándolos, los alquileres voy a seguir pagándolos, los impuestos fijos, que no son en función de las ventas, voy a tener que seguir pagándolos, por ejemplo, el impuesto a patrimonio, construcción inmobiliaria, es decir, patente de mis vehículos, voy a tener que seguir pagándolo, los intereses por préstamos voy a tener que seguir pagándolos, en fin, una serie de gastos que son netamente fijos, esos, por el hecho de que tuve un incendio, no se paralizan, siguen. Entonces, yo voy a tener que pagarlos y si no tengo ingresos, voy a tener que tener plata de recurrir a los fondos que tenga. Pero si no, llega un momento que se van a acabar. Y bueno, estadísticamente está comprobado de que cuando el incendio se prolonga más de determinados meses, yo sinceramente no me acuerdo del estudio, lo leí hace bastante tiempo, pero en Estados Unidos dice que había una gráfica que cuanto más se prolongaba el siniestro, la liquidación del siniestro, o sea, el restablecer los daños materiales a la normalidad, la compañía asegurada tenía menos pérdidas de poder seguir activa luego de recuperado todo eso, porque claro, llega un momento que estás 6-7 meses, ya perdiste mercado, entonces después te es muy difícil de recuperarlo. Tuviste que de repente despedir a todos tus empleados porque no podías pagarles y después volver a generar una plantilla de trabajo. No es fácil una plantilla de trabajo que sea competitiva como la que uno tenía de antemano. Eso te iba a preguntar, el tema de la pérdida de beneficios, ¿es por un plazo estipulado y la aseguradora te lo va pagando mes a mes, te lo paga todo junto por ese periodo que vos la contrataste o cómo funciona eso? Sí, mira, Federico, pero esa respuesta se puede darle respuesta a tus preguntas, pero más adelante cuando estemos un poco más avanzados en el tema, ¿viste? Está, tranquilo. Lo vamos a ver, cualquier cosa vos me preguntás, ¿está? Pero dale, sí, dale. está bien la pregunta y no quiero adelantarme porque si no meto la carreta delante de los huellos y corremos riesgo de no entender mucho. ¿tá? Por ahora quédense con esa idea de que el seguro de pérdida de beneficios atiende justamente a cubrir todo el daño consecuencial que acarrea un incendio o un huracán o lo que fuere, y que a veces puede ser mucho más perjudicial que el daño material. Imagínense usted una fábrica que esté parada 5 meses, a veces la máquina puede valer $800.000, pero el daño que se hizo en 5 meses de pérdida de utilidades o pérdida de beneficios, más los gastos permanentes, suma mucho más que $800.000. Entonces, este tipo de seguros atiende a cubrir esa necesidad. Obviamente es una necesidad que no es para todas las empresas. Imagínese usted, por ejemplo, un comercio que esté instalado el 18 de julio y que venda ropa que compra en plaza. Se me incendia el comercio,
se me pierde toda la ropa, bueno, yo a la semana seguramente ya esté alquilando un local en esa cuadra o en otra o en la zona, comprado mercadería y sigo vendiendo. Entonces, el incendio, por más que me afectara mayormente el local, bueno, el comercio tiene otra posibilidad otra cintura de poder acomodarse más rápido, el hecho de poder vender mercadería en plaza y no tener que salir a importarla hace que también disminuir los tiempos de espera de esa mercadería, puedo restituirme stock mucho más rápido que una industria o una empresa importadora, por así decirlo. Entonces, por eso decía, no es un seguro como para todo tipo de empresas. Pero sí, sin ninguna duda, aquellas que son empresas, por ejemplo, industriales, son muy buenas. O sin ser industriales, por ejemplo, imagínense ustedes un hotel en Punta del Este. Si a mí me agarra un incendio el 20 de diciembre y tengo que tener la mitad del hotel, una ala, por ejemplo, el ala oeste del hotel parado, bueno, y voy a estar parado 2 o 3 meses, yo prácticamente me como la temporada con el hotel semi-operativo. Y seguramente vaya a tener unos costos que mis ingresos no me van a permitir cubrirlos. Y después de que se acabó en febrero, en Punta del Este es muy residual lo que yo puedo alquilar de habitación. Entonces, si a un hotel, por ejemplo, también le podría llegar a servir este tipo de coberturas, porque se aseguran de que si pasa una catástrofe y yo tengo ingresos menores o no tengo ingresos directamente, me puede llegar a cubrir lo mismo que si hubiera tenido ingresos normales. Bueno, la transparencia lo que dice básicamente son los aspectos más importantes de esa cobertura. En primer lugar dice que es una cobertura adicional a la de incendio. ¿Qué quiere decir que sea adicional a la de incendio? Bueno, es como la del hurto. Yo tengo que tener contratada una cobertura de incendio para acceder a la cobertura de pérdida de beneficios. Yo no puedo contratar una cobertura de pérdida de beneficios en forma única, independiente. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros que me dé la cobertura de pérdida de beneficios quiere asegurarse de que yo tengo la plata suficiente para reponer el daño material. Si yo tengo una cobertura de pérdida de beneficios sola y se produce un incendio y se me afecta la máquina y la máquina no está segura, puedo reponer esa máquina o repararla. Por lo tanto, durante todo el tiempo en que esté cubriendo la póliza de pérdida de beneficios, la compañía de seguros va a tener que seguir pagando. Porque al no tener la cobertura de daño material, no va a poder reponer la máquina y por lo tanto no va a poder recomponer su stock para poder vender. ¿Entienden? Entonces, se requiere que primero tengamos una cobertura de incendio y a través de la cobertura de incendio poder contratar la pérdida de beneficios. Por si sola no se puede contratar. No es que no se pueda, nadie me lo va a contratar. A su vez, la compañía de seguros lo que quieren es asegurarse de que tanto el daño material como la pérdida de beneficios se cubra en la misma empresa. ¿Por qué? Porque puede haber oposición de intereses. Imagínense ustedes que en la compañía A se contrata una cobertura de incendio para cubrir las máquinas y en la compañía B se contrata la pérdida de beneficios. Supongamos que ocurre un incendio y se me afecta una máquina que traerla de Brasil vale $500.000 y como estamos cerca y en Brasil de repente la máquina hay stock, me demora un mes en traerla. Ahora, de repente en Alemania esa misma máquina me cuesta $300.000, pero me demora en traerla 4 meses, porque la tienen que embarcar, tienen que ir por barco, bueno, el barco va haciendo escalas. Entonces, hay una posición clara de interés ahí. Por un lado, yo tengo que el daño material más caro es Brasil, pero me permite en menos meses o en menos tiempo ya estar produciendo. Entonces, por el lado del daño material voy a pagar un poco más caro, pero de repente los $200.000 de diferencia que hay entre una máquina y otra me permiten que la indemnización por pérdida de beneficios sea menor a $200.000. Por lo tanto, me conviene de repente tomar la decisión de traer la máquina a Brasil, pagarla un poco más, pero abaratar la pérdida
por la compañía, por la parte de pérdida de beneficios. En cambio, si yo la traigo de Alemania, bueno, en vez de 500 pago $300.000, pero de repente, al estar 4 meses parada la empresa, me termina saliendo más caro la pérdida de beneficios. Por eso es que, para evitar esas situaciones de oposición de intereses, en donde la compañía de seguros, evidentemente, va a querer lo más barato de daño material, pero termina repercutiendo sobre pérdida de beneficios, es que la compañía de seguros dice, bueno, yo no solo quiero que tengas una cobertura de incendio por el daño material, sino también quiero que la tengas conmigo. ¿Está? ¿Queda claro? Por supuesto, profe. Sí. El capital asegurado, dice acá, se fija en forma anual, aunque el periodo de interrupción, y ahí vamos un poco a lo que me preguntaban, sea menor. Después vamos a ver ¿tá? Es decir, cuando yo fijo el capital asegurado, lo tengo que fijar en forma anual. Antes, cuando fijamos el capital asegurado, ¿por qué iba a estar dado el capital asegurado? Por el costo de lo que yo estaba asegurando. ¿Tá? Si yo estaba asegurando la mercadería, bueno, ¿cuál era el costo de mi stock? Ese era el capital que yo tenía que poner como capital asegurado. Ahora yo no estoy asegurando un daño material, por lo tanto, el capital asegurado que yo estoy asegurando, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de mi beneficio neto y mis gastos permanentes. ¿Tá? Esa sumatoria va a tener que reflejar lo que es el ingreso total de la empresa para todo el año. ¿Tá? Si yo esperaba tener en todo el año $100.000 de utilidad y $800.000 de gastos fijos, bueno, por $900.000 va a ser lo que yo tengo que asegurar como capital asegurado en pérdida de beneficios. Independientemente de que el periodo de interrupción sea menor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque como preguntaba acá Federico, cuando yo cubro este tipo de seguros, a mí la compañía de seguros me da la posibilidad de fijar un periodo de interrupción que se ajuste a mis necesidades. ¿Tá? Si bien la póliza va a ser vigencia anual, el periodo de interrupción lo voy a fijar yo en función de mis necesidades. Porque puede haber una empresa que tenga un cuello de botella de 6 meses y que en 6 meses pueda acumular su cuerpo y ya seguir vendiendo normalmente. Otra empresa que pueda tener un cuello de botella de 2 meses, otra de 8. Entonces, cada uno va a saber cuál es lo máximo que puede llegar a estar, sin poder restablecer las operaciones de vuelta a la empresa. Bueno, si yo sé que tengo una máquina que viene de Francia y en Francia demoran 5 meses en entregarla y ponerla acá, bueno, mi periodo de interrupción va a ser de 5 meses. Si yo no tengo ninguna máquina porque todas las compro acá en plaza, pero de repente tengo un edificio y sé que el edificio en 3 meses lo voy a reponer, bueno, mi periodo de interrupción que yo fije va a ser de 3 meses. ¿Está? ¿Qué es lo que permite elegir un periodo de interrupción? Bueno, abaratar el costo del premio. Porque evidentemente cuanto menor sea el periodo de interrupción, menos va a ser lo que la compañía de seguros va a pagar. ¿Por qué? Porque toda la pérdida de beneficios que exceda el periodo de interrupción no va a estar cubierta. Si yo, por ejemplo, le erré y fijé un periodo de interrupción de 3 meses, yo tengo un seguro que va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El periodo de interrupción va de 3 meses. Yo, el 1 de mayo, yo tengo un siniestro. Bueno, yo toda la pérdida de beneficios que tenga de mayo, junio y julio va a estar cubierta. Pero si de repente reanudar mis operaciones se me demora más, porque de repente la máquina me la prometieron para 2 meses y no vino, y se extiende más de julio, toda esa extensión de pérdida que yo tenga no va a estar cubierta. Entonces, el periodo menor de interrupción que yo defina me va a estar condicionando lo que yo después voy a poder recuperar de la compañía de seguros. Cuanto menor sea el periodo de interrupción, menos va a ser el riesgo que va a asumir la compañía de seguros y por lo tanto ese menor riesgo lo va a reflejar en una menor prima o en un menor premio. ¿Esa búsqueda de la máquina nueva es por parte del seguro o por parte de la empresa? Porque ahí si no vas contra, yo soy de la empresa y te pongo 3 meses y vos como seguro la conseguís en 4 y marché un mes, pero ahí vas de vuelta contra la posición de intereses en base a los meses y los meses asegurados.
vos retenés las dos, el daño material y la pérdida de beneficio, vos resolvés. Vos compañía de seguros, digo. ¿Tá? Sí. Vos ves cuál es la ocasión que más te conviene. Si reponérsela en 4 meses y pagar un mes más de pérdida de beneficios, o reponérsela en 3 meses y aliviarte un mes de pérdida de beneficios. Sí, pero todo va a ir en los meses en que consigas esa máquina. Ah, claro. Sí, por supuesto. Sí, O sea, pero como asegurador jugás con eso también, ¿no? Por supuesto. El punto seguro es indemnizar el daño. Si vos el daño lo indemnizás en 3 meses o en 4, vos cumpliste con el contrato. ¿Ah? Entonces vos podés, entre comillas, jugar, ¿no? Digo, estás cumpliendo con el contrato. Al asegurado perdido una máquina que vale tanto, vos le estás reponiendo una máquina que tiene las mismas prestaciones. Si vale más, vale menos, es independiente, pero vos le estás reponiendo en un plazo prudencial. ¿Ah? Sí, yo por el tema del plazo y el costo de la máquina. Capaz que decís, mira, me sale un poco más, pero me demora 4 meses y este loco está asegurado por 3. Entonces ese mes de beneficio me queda más barato que me demore un mes más la máquina que traérsela antes y pagar un poco más de costo de la máquina. Bueno, pero eso fue por un problema tuyo que aseguraste mal, tu periodo de interrupción. No podemos castigar a la compañía. Claro, está. Sin saber cuánto te va a demorar una máquina nueva, Menet. Sí, claro. Son los riesgos que se corren cuando contratas. Digo, por eso contratá un mes más. Entonces, si vos tenés un cuello que te lleva 4 meses, contratá un periodo de interrupción de 5 o de 6. Para que quede claro, o sea, yo puedo fijar anualmente el periodo para obtener la máquina. Sin embargo, si obtengo la máquina antes, no tengo una pérdida en sí, o cómo es la historia, porque ahí me confundí esa última parte. Y vos obtenés depende ahí, ya es un poco más sintonía fina del contrato, pero hay 2 modalidades de cubrir, que es un modelo inglés y un modelo americano. El modelo americano para de cubrirte cuando vos repones la máquina. El modelo inglés te cubre mientras vos no restituyas tu operativa normal. Y si vos repones la máquina y vos de repente estás un mes y medio más en volver a tu nivel normal de ventas, porque muchos clientes se te fueron y cuesta volver a recuperarlos, ¿entendés? O de repente el cliente tuyo que te es fiel, como vos no estabas, ayer compró un stock de $1 millón de mercadería y ahora no te va a volver a comprar a vos hasta dentro de 3 meses, hasta que se liquide el stock que no te lo compra a vos. Entonces, por más que te sea fiel, el nivel de ventas puede dilatarse el tiempo de llegar al nivel de ventas. Entonces, depende del tipo de cobertura que tengas, te va a cubrir o ni bien ya esté la máquina operativa, o ni bien tu volumen de ventas se vuelva normal. O sea, profe, para que quede claro, el modelo americano dice que cuando se restituye la máquina no hay problema, pero el inglés deja claro que va a ser según el contrato, o esa parte me confundo. Los dos están estipulados en las condiciones generales, ¿está? En uno dice que cuando se reponga el bien que generó la interrupción del negocio, o cuando ya esté la compañía operativa, en forma operativa, en las condiciones previas del siniestro, ahí cesa la indemnización de pérdida de beneficios. ¿Ah? Evidentemente, siempre y cuando estemos dentro del periodo de interrupción que yo aseguré. Si yo aseguré 3 meses y el bien lo repongo en 5, obviamente ya cesó mucho antes, ¿no? Sí. ¿Ah? En cambio, en el otro modelo, en el modelo americano, lo que establece la condición general de la póliza es que no importa cuándo vos repongas ese bien. Lo que importa es ver cuándo vos llegaste a tu nivel normal de ventas. Es decir, si vos tenías previsto que en julio, por ejemplo, vendías $1 millón, porque así lo marcaba la historia de los julios pasados, los 3 últimos años de julio vendiste $1 millón de mercadería, y vos repusiste la máquina el 25 de junio, pero todavía no recuperaste tu nivel de dólares, de venta en dólares en julio, bueno, esa diferencia va a estar cubierta. Claro. Y siempre y cuando caigamos también dentro del periodo de interrupción. Claro, y en el caso del inglés sería al revés. No, ese es el inglés. Ah, ese es el inglés. Ese es el inglés. El inglés lo que atiende no es a cuándo repongo la máquina o cuándo está operativa mi empresa, sino a cuándo recupero el nivel normal de ventas. Claro, entiendo, ver el nivel de la empresa. Pero siempre, en ambos casos, siempre que el periodo de interrupción me permita eso. Porque a veces mi periodo de interrupción era menor y bueno, ahí ya
ya es el límite natural de la cobertura. Claro, y el americano en ese caso sería ya con la máquina recuperada. Exacto, el mercado dice, bueno, ya hoy en día estás apto para trabajar, igual que lo estabas hace 3 meses antes del incendio, bueno, entonces hoy en día dejo de cubrirte la pérdida de beneficios. Por más que de repente en el mes de julio tengas una merma normal de ventas, de tu ciclo normal de ventas, porque estás recuperando mercado. Entendido. Inglés con nivel normal de ventas, americano con las máquinas ya incorporadas. Sí. De todas formas, esa sutileza no va a ser tan profunda las preguntas que vayan, si van para el control de este tipo de seguros. Por supuesto, pero es una duda aclarar. No, está bien, claro. ¿Qué es lo que cubre? Se cubre los paralización total o parcial de las actividades a consecuencia de un siniestro de incendio o adicional de existir. Si paga incendio o el adicional, paga pérdida de beneficio, dice. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si yo tengo una cobertura de incendio y se me ocurre un HCT, viene un huracán y me vuela el techo, y entonces yo no puedo vender porque el techo, mientras no se repara, no sé, pongámosle que la intendencia no me deja estar ahí abajo y por lo tanto no puedo vender, o el agua me dañó toda la mercadería, el agua que después entró con posterioridad a la volada del techo. Pero yo solo contraté incendio, no contraté la adicional de HDT, entonces por más que tenga una póliza de pérdida de beneficios, al no pagar la póliza de incendio, porque como no contraté el HDT, no estoy cubierto contra el HDT, no paga la pérdida de beneficios por más que yo tenga una paralización. En cambio, si yo junto con el incendio había contratado el adicional de HDT, ¿se acuerdan que habíamos visto que había varios adicionales que podía contratar? El HDT, el hurto por tumulto, la precipitación de la nave se investiga vehículos, ¿se acuerdan? Bueno, si yo tuve la precaución de contratar el HDT, cuando me viene un siniestro de HDT y eso me produce una paralización de mis actividades, total o parcial, bueno, ahí voy a pagar pérdida de beneficios. ¿Por qué? Porque yo no había contratado el HDT. Ahora, si yo solo contraté la póliza de incendio, no contraté ningún adicional y me sobreviene un siniestro de huracanes de HDT, como la póliza de incendio del daño material no estaría cubriéndolo, tampoco lo está cubriendo la pérdida de beneficios. ¿Queda claro? Por supuesto. ¿Qué es lo que cubre? Bueno, cubre el beneficio neto durante el periodo de inactividad, total o parcial, a consecuencia de un incendio o riesgos adicionales. Cubre los gastos y costos permanentes, y estas dos cosas ya las habíamos visto, el beneficio neto y los gastos permanentes. Y también cubre los gastos extraordinarios, destinados a reducir o eliminar los efectos de la incapacidad operativa. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Supongamos que ocurre un incendio, el local se me afectó todo, ¿ah? Tengo que salir a reconstruir el local, pero al lado hay otro local de similares condiciones que lo puedo alquilar. ¿Ah? Entonces, si yo lo alquilo, bueno, traspaso mi mercadería ahí y sigo trabajando y vendiendo normalmente. Bueno, ese gasto de alquiler no está contemplado en principio como indemnización, porque el gasto permanente de alquiler que está contemplado es el alquiler de mi local, no el de que yo voy a tener que salir a contratar extra. ¿Ah? En cambio, ese gasto de alquiler lo que me va a permitir a mí es poder reducir una eventual indemnización de pérdida de beneficios. Porque yo de repente con 5 o 10 mil dólares por mes le soluciono el problema locativo a la empresa y eso me evita a mi compañía de seguros pagar de repente 100 mil dólares por mes de pérdida de beneficios. Entonces, ese gasto extraordinario que está destinado a reducir o eliminar los costos de la incapacidad, si bien no está a título expreso cubierto, es un gasto, lo que se llama gasto de salvataje, es un gasto necesario para reducir la pérdida. Por lo tanto, el liquidador lo va a indemnizar, evidentemente, porque va a decir la compañía, mira, te conviene más
pagar $10.000 por mes por gasto de alquiler que $100.000 por mes por pérdida de beneficio. ¿Queda claro? Entendido y anotado, profe. O sea, es a valor total y se incluye un gasto de salvataje para reducir posibles pérdidas. Sí, aunque son independientes, estos cosas son independientes. Hasta acá iba uno, que es lo que cubre 3 cosas. El beneficio neto, los gastos permanentes y los gastos de salvataje, por así decirlo. Son esos gastos que están destinados a reducir la pérdida. Por ejemplo, si la máquina esa se me dañó y demoro 5 meses en traerla, bueno, de repente el mercado me ofrece la posibilidad de alquilar una máquina similar. Bueno, ese alquiler de esa máquina, por 3 meses, de repente me soluciona el hecho de tener que pagar yo el gasto permanente y la pérdida de beneficios que tiene la empresa durante 3 meses. Entonces, es un típico gasto de salvataje, un gasto que pasa a estar cubierto porque tiene como finalidad reducir una indemnización futura. La modalidad de cobertura es a valor total. ¿Ah? ¿Se acuerdan que dijimos que los únicos seguros de primer riesgo absoluto que vamos a ver era el seguro de dinero efectivo y seguro de daños al inmueble para cometer el robo? Todos los otros seguros de incendio o de robo y de pérdida de beneficios que estamos viendo es una cobertura a valor total. Quiere decir que no solo interesa determinar la pérdida, sino también lo que está expuesto a la compañía. Lo que llamamos como existencia presiniestro o valores presiniestros. Y como último apunte, es frecuente, dice la contratación, la existencia de periodos de carencia. ¿Qué es un periodo de carencia? ¿Se acuerdan cuando vimos las franquicias deducibles y franquicias no deducibles? Y dijimos que, bueno, que había otras. ¿Ah? ¿Se acuerdan que la franquicia deducible era un monto por encima del cual la compañía respondía y si la pérdida caía por debajo de ese monto o por ese primer tramo del monto, la compañía no respondía? ¿Se acuerdan que más o menos era como el automóvil? Tengo una franquicia deducible de $500, tengo un choque y me genera $2.000 arreglarlo, bueno, la compañía de seguro me cubre 1.500. Los primeros $500 los tengo que soportar yo. Bueno, en pérdida de beneficios lo que es común es la existencia de lo que se llama periodos de carencia, es decir, periodos durante el cual la compañía no responde. ¿Ah? Y esos periodos se expresan por lo general en días. Entonces yo contrato un seguro de pérdida de beneficios y la compañía se me pone un periodo de carencia de 7 días. No me expresa ese deducible en función de monto de dinero, sino que me lo expresa en días. ¿Por qué? Porque quiere decir que la pérdida que yo tenga durante los primeros 7 días de inactividad no va a estar cubierta. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que una vez que tienen un incendio, los primeros 2 o 3 días se dedican a limpiar la fábrica, reorganizar el personal, hacer las reparaciones menores. Y se demora 3 o 4 días en acomodar el cuerpo y después sí, ya trabajar normalmente. Entonces la compañía, para evitar ese tipo de siniestros, en 3 o 4 días la compañía ya está normalmente trabajando, lo que me hace es ponerme una periodo de carencia. Dice, bueno, mira, esos 3, 4, 5, 7 días, dependiendo un poco y eso va a depender un poco del giro del comercio asegurado, del negocio asegurado. Yo eso durante 5, 4, 7 días no te voy a cubrir. Recién cuando tu paralización se exceda esos 7 días, ahí recién voy a empezar a responder. Entonces, si vos tuviste una merma de venta, pensabas, por ejemplo, vender $1.000.000 y estuviste parado y vendiste, durante 15 días vendiste $500.000, quiere decir que vos en 15 días dejaste de vender $500.000. Estamos haciendo algo muy simplificado, ¿no? Bueno, si vos tenés un periodo de carencia de 7 días, ¿tá? Los primeros $750.000 no te los cubro. Los otros $750.000 sí. ¿Tá? Porque se presume de que el periodo de carencia los primeros 7 días no va a estar cubierto. ¿Queda claro? O sea que
O sea que es por un periodo de 7 días en total. Bueno, Se cubre eso se pone de acuerdo a la compañía de seguros y el asegurado. Pero claro. es muy común que sea 5 días, 7 días o 15 días máximo. O sea, el plazo es establecido entre la compañía de seguros y el que asegura. Exacto. Yo, por ejemplo, me ha tocado alguna liquidación de algunos que son aerogeneradores, ¿bien? Esos que ustedes pasan por la ruta y son como molinos de viento bastante altos, bastante grandes. Esos son aerogeneradores, generan electricidad. Sí. Esa electricidad después los privados se la venden a UTE con un contrato previo, ¿no? A veces pasa de que los vientos fuertes, o a veces los rayos también es muy común, por la ubicación donde están los rayos, por la ubicación donde están en un punto muy alto el aerogenerador y por lo general en descampado, que cuando hay tormenta eléctrica por lo general tiende a caer en el aerogenerador, por más que hay una instalación para rayos, a veces de cada 100, una no funciona. Entonces a veces te genera una paralización del aerogenerador. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la caída del rayo, de repente el viento le dobló un asta, una de las paletas, y bueno, son cosas que se traen por lo general de España, son hay bastantes empresas que en España hacen este tipo de generadores, ¿tá? Y traer esas palas, ¿se acuerdan ustedes cuando las veían ustedes a veces que bajaban de los barcos y se iban en tipo convoyes de camiones, se iban al interior, iban todos camiones en fila, camiones larguísimos, porque de repente la pala tiene 30 metros, 40 metros, o sea, está un camión muy grande. Bueno, esa pala a veces demora 5 meses en venir. Y una vez que viene, la tenés que instalar allá arriba, que no es fácil, porque para eso necesitas determinado tipo de grúas, no todas las grúas soportan, creo que hay solo 2 en Uruguay que soportan la grúa esa, para poder sostener ese peso a determinada altura. Y a veces la grúa no está disponible, porque como hay pocas, a veces, yo que sé, Botnia o Montes de Plata o algunas empresas grandes la están utilizando. Entonces, tenés como especie que hay que sacar hora hay que entrar a la cola para poder disponer de esa grúa. Entonces, eso hace de que muchas veces hay un problema en una de las 3 paletas y a veces está 3 meses o 4 meses el molino el aerogenerador para poder volver de vuelta a la normalidad. Bueno, ese tiempo durante que el aerogenerador no genera energía, es muy común que se cubra contra lo que se llama la pérdida de beneficios, ¿tá? Contra esto que vivimos nosotros. Entonces, durante esos 3 meses que no generó energía, la compañía de seguros le va a pagar al asegurado lo que dejó de percibir como utilidad neta y los gastos fijos que tuvo. ¿Tá? Y por lo general se establecen determinados periodos de carencia. Por lo general yo lo he visto bastante común en 15 días. Los primeros 15 días no te los cubro. Todo el resto, los otros 2 meses y medio, sí. Siempre y cuando que tu periodo de paralización haya sido de 3 meses o más. Si fue de 2 meses, evidentemente solo va a quedar 1 mes y medio cubierto. Los primeros 15 días no, por el periodo de carencia. Y el otro mes y medio sí, porque caemos dentro del periodo de interrupción, y el otro mes siguiente no, porque está por fuera del periodo de interrupción. ¿Queda claro entonces? Por supuesto, profe. ¿Queda alguna duda de esto que hemos visto ahora o de lo que hemos visto en las clases anteriores? Denme un segundo. ¿Pasó la lista, profe? No. ¿La paso o no? No, no, de nada. Sí, sí. El que no tenga preguntas, sí. Gracias. Ya.